sentimos a veces, porque esto es parte de cada uno de nosotros. Espera en el Señor, ten ánimo. Que sembramos y sembramos, y como no vemos como que Fortalece tu en la vista de nosotros los hombres, porque es en la vista de nosotros los hombres, no vemos como el resultado que queremos ver. y su promesa. Sí. Y entonces a veces nos desanimamos porque es parte de nosotros mismos, que ese desánimo es como, creo que hasta es provocado en cierta parte por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el crecimiento de nosotros? Cuando empezamos a crecer en Dios, entonces vemos que es parte de nuestro crecimiento, pero en vez de quejarnos contra el mismo hombre, o de quejarnos con nuestra misma situación, o de quejarnos de por qué tiene que ser así, o queremos reclamar a Dios, entonces lo que hacemos es que nosotros mismos le damos la gloria y la honra al Señor, porque estamos creciendo en algo que es parte de nuestro crecimiento. Entonces entendemos que ya en vez de quejarnos y hacemos más de una cosa y nos desanimamos, entendemos que es parte de la vida cotidiana de nosotros. Pero cuando vemos la misma escritura, que la misma enseñanza, muchos hombres de Dios se desanimaron. Y Dios no tuvo que fortalecerlos. Grandes hombres bíblicamente. ¿Y quién los fortaleció? Dios. Muchos tuvieron miedo. ¿Y quién le quitó el miedo? Dios. ¿Y quién nos cuenta las cosas? Nuestro Dios. Entonces parte de usted y yo tiene que recordarse un recordatorio mutuamente. Tenemos que recordar nosotros mismos. Porque lo que pasa es que a veces nosotros mismos no nos recordamos lo grande que es Dios. No lo glorificamos y lo honramos a través de ese desánimo que a veces nos da. Y muchas personas se les olvida eso. Y a veces se hacen acordar, se acuerdan a través de una palabra, una exhortación de otro hermano. Pero ¿por qué tenemos que esperar que otro hermano nos lo diga? Siempre y cuando tenemos toda autoridad, nosotros mismos hacernos recordar. Que es parte de nuestro crecimiento espiritual. Porque ahí mismo nos lo dice, en el primero nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. O sea que crezcamos. Nos manda a crecer. Sí, Señor. Miren, nos dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza en Cristo. Que crezcamos. O sea que si conocemos una verdad, es parte de esa misma verdad que nos va a abrazar, que nos va a llegar, porque cuando esa verdad tenemos que confrontarla. Y la confrontamos ¿cómo? Yo soy un hijo de Dios. Sé que estoy pasando una situación ahora, Señor, pero yo sé que tú eres más grande que mi situación. Señor, estoy pasando esta prueba, pero Señor, tú estás conmigo en esta prueba. No lo veo, Señor, pero tú estás conmigo al lado en esta prueba. Porque cuando vemos a Daniel, Dios estaba al lado en esa prueba. Cuando vemos a José, él estaba al lado en esa prueba. Cuando vemos a David, estaba en esa prueba. Cuando vemos a Moisés, estaba en esa prueba. Cuando vemos a Abraham, él estaba en esa prueba al lado. Pero dejando que usted y yo, que ellos tomaran autoridad y confrontaran la verdad. Señor, estoy pasando esto, pero tú estás conmigo. Señor, voy pasando por este incierto, por este desierto, pero sé que tú estás conmigo. Porque Dios a veces no hace sentirse que está con uno, pero Él está ahí con nosotros. Mira lo maravilloso de Dios. Tú no lo sientes, no lo percibes, pero Él está ahí. A ver qué actitud tomas, qué acción tú tomas. Porque no nos habla a través de Job. No lo sentía, pero él confrontó la verdad. Y alababa a Dios en medio de su tortura, en medio de todo. ¿Vio? Entonces, ¿qué nos dice? Entonces nos dice que a través de lo que estoy aprendiendo es que tengo que practicar en la cabeza que es Jehová. Porque déjame decir una cosa. El nombre de Jehová, el nombre del Espíritu Santo y el nombre de Jesús es uno solo. Es uno solo. Sí, yo, el Espíritu Santo, Jesús, sí, pero Jehová, pero es uno solo, porque la misma palabra nos lo dice. El verbo se hizo verbo. Y el ángel le dijo a la María, le pondrá su nombre, Jesús. Simplemente. Y el Padre nos dice en Isaías, este es mi hijo, principado sobre mi hombro. Se llamará su nombre
admirable Dios fuerte para tener príncipe de paz. Y Jesús dice, rogaré al Padre para que mande el Espíritu Santo. ¿Vio? Y entonces, Padre, Jesús, Espíritu, en Jehová un solo nombre. Todos uno solo es Jehová. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque la misma Escritura nos lo dice. Gloria al nombre del Señor. Entonces me fascina esto porque esa fructificación, el que da semilla, el que siembra, o sea, esa semilla que te da, él mismo la siembra, la hace crecer en ti. Y tú vas entendiendo cuando vas pasando cada tormenta en tu vida, cada desánimo que nos da. Ayer yo estaba desanimado, bien desanimado. Cuando llegué, después que puse la bendición, me sentía desanimado. Me senté en la cama y bien desanimado. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero después me reforzó una noticia que recibí, porque Dios hace las cosas tremendas. Una simple noticia me fortaleció. Cuando vi a mi hijo que puso en su página, porque no nos lo mandó ni a nosotros, sino que lo puso en las redes sociales, su diploma de un buen estudiante, y eso me quitó el desánimo. Y le dije, gracias Señor. Gracias Señor por esta buena noticia, vio, en algo significativo, pero mucho, porque me quitó el desánimo y me volví a recuperar y volví a sentirme mejor y mi cuerpo y mi espíritu volvió a fortalecerse. Miren como Dios trabaja. Así nomás es sencillo. Sí, Señor. Parecía algo pequeño, pero para mí fue algo grande. Porque Él mismo en su esfuerzo, y Él mismo con su esfuerzo, con su trabajo, trabajando y pagando su estudio, Él mismo está logrando que pronto, pues ya en agosto sale y termina. Pero los reconocimientos que le van dando, eso me animó a mí. Y eso me provoca que Dios es un grande Dios, tan grande y poderoso, que simplemente Él busca motivo de siempre alegrarnos la vida. Cuando usted sabe que es parte de su crecimiento, que todo lo que es no hay que echarle culpa a Dios, porque yo me sentía pero no le estaba culpando a Dios. Y aún mis pensamientos fallaron un poco, pero a la misma vez me sometí. Porque son pensamientos que el enemigo usa para desanimarte en muchas cosas. A veces las personas que reciben la bendición no ven qué le está pasando al otro. Por eso es muy necesario que oremos unos por otros. Es necesario que la iglesia oren por su pastor. Porque siempre el enemigo ataca a sus pastores. ¿Por qué? Porque saben que Dios lo ha puesto como instrumento de su ministerio, que le da una asignación, porque la cabeza es Cristo. Sí, yo no soy cabeza, ninguno somos cabeza, pero Cristo que es la cabeza. Entonces es parte de que hay que orar para que nos sigamos hacia adelante, que estamos creciendo, porque es parte del crecimiento suyo y mío. A veces creemos que simplemente el pastor es que tiene que orar por ustedes. No, ustedes también tienen que orar por el pastor. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio, más hermano? Gloria a Dios. Entonces ahí nos dice en amor. O sea que nos dice en fructificación, como dice en 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla, pero aquí dice en amor. En 1 Tesalonicenses dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para que con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. O sea que ahí dice, el Señor nos haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con vosotros. O sea que en otras palabras, el objetivo es que este amor a la verdad crezca y perfeccione el carácter cristiano, sirviendo como prueba de su fe. O sea que en otras palabras, el que es más maduro tiene que animar al que es más débil. Y el que es más maduro tiene que siempre no demostrarle a la persona, pero actuar en acción, amor hermano, que hay amor y hay entendimiento y crecimiento. Por eso es cuando usted, algún hermano o alguna hermana, usted le dice, trata de que tenemos que participar en el crecimiento en la iglesia de Cristo, usted le enseña una motivación en la cual tenemos que ser obedientes en el cual usted y yo no podemos sacar una excusa. Y si saca una excusa, usted tener paciencia en amor con el hermano.
pero seguir enseñando a través de la misma Biblia de que es necesario que usted crezca también. Porque no se puede quedar en un lugar cómodo esperando que simplemente el hombre le enseñe, mientras que el mismo Espíritu quiere enseñarle personalmente. Así es, a través de la misma sí, palabra, del Señor. sometimiento a la misma palabra. Y a veces eso cae en el ser humano, que si no está en la expectativa del crecimiento espiritual, se va a menguar, o sea, va a bajar. El mismo ser humano a veces desmotiva al hombre. Sí, así, hermano. A veces el mismo hombre desmotiva al mismo hombre. Pero usted tiene que estar claro a quién a Dios ha servido. Así es. Usted tiene que estar claro quién es la cabeza de la iglesia. Usted tiene que estar claro que hay un enemigo rugiente buscando a quién llevarse y a quién mantenerlo tibio y a quién no, y a quién tratar de robarle lo que Dios ha puesto en usted. Tiene que estar claro en eso, amados hermanos. ¿Vio? Entonces, por eso el objetivo es que este amor a la verdad crezca y perfeccione el carácter cristiano, sirviendo como prueba de su fe. O sea, no esperando algo, sino poniendo esa fe. Óigame, no esperando en la fe, sino poniendo en práctica la fe. O sea, acuérdense que la fe es en Dios. Señor, yo no te veo, pero sé que tú eres un Dios que existe. Señor, no te siento, pero sé que tú estás ahí. O sea, tu fe va creciendo en Él, no esperando algo, porque muchos esperan algo de Dios, pero no esperan a Dios, sino algo de Dios. Y tu fe tiene que crecer es creyendo en Él, no en lo que Él te puede dar. O sea, yo creo si me das esto. O sea, tu fe está en algo. No, tu fe tiene que estar en Dios. Gloria al nombre del Señor. Y eso me motivó porque yo estaba como bien, es parte de nuestro crecimiento. Y es que nosotros los hombres tenemos que reconocer todo. Hay muchos que son más poderosos que Dios. Nunca están desanimados, nunca les pasa nada, nunca tienen nada. Nunca les ha pasado nada. Y entonces creo que es un gran mentiroso aquella persona. Sí, Señor. Porque bíblicamente, si grandes hombres que escucharon la voz directamente de Dios, tuvieron eso y hasta tuvieron miedo. Entonces, déjeme decirle, amado hermano, que está clara la palabra, ¿no? No hay confusión con Dios. Gloria al nombre del Señor. Mira, Él nos guía hacia la perfección. Hebreos 6:1 nos dice: por tanto, dejando ya los redimidos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Oiga, amados hermanos, esto es tremendo, amados hermanos. El pasaje advierte contra el estancamiento o el abandono de la fe, llamando a madurar para evitar el peligro de retroceder o alejarse de Cristo. O sea que, en otras palabras, en la Biblia los rendimientos se refieren a las enseñanzas básicas, principios, elementos, a los cimientos de la doctrina cristiana. Óigalo bien lo que le estoy diciendo, porque este versículo suena como un poquito, pero aquí vamos a transportarlo a otro nivel. Vuelvo y repito: por tanto, dejando ya los redimidos de la doctrina de Cristo. Y yo, wow, dejando la doctrina de Cristo, para el malentendido, porque la palabra no es que es malentendida, el Señor nos transforma y nos explica. Claramente dice, de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, en otras palabras, nos advierte prácticamente que la fe tiene que estar en Cristo. O sea, en otras palabras, para explicarle más claro, es como diciendo, en la doctrina cristiana va a decir que el hermano no puede servir, nomás dando el ejemplo o la interpretación de esta palabra conforme a la Escritura. El hermano no puede servir porque no es bautizado. Sí. El hermano no puede servir porque no conoce nada de la palabra. El hermano no puede servir porque le falta todavía aprender más del Señor. El hermano tiene que cogerse un tiempo
para poder predicar la palabra. El hermano puede tomarse un tiempo para que él pueda bautizarse. Pero déjeme decir una cosa, hermano, que es más fácil que un hermano, es más fácil que el hermano diga, oh, yo no me siento todavía preparado para Dios, que servir de una vez. Entonces ahí está el versículo. Entonces dice, por tanto, dejando ya los redimidos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando ya los redimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Entonces yo conozco que el hermano, como la iglesia no es mía, las ovejas no son mías, la iglesia es de Cristo y las ovejas son de Cristo, entonces Cristo va a hacer con este hermano, esta hermana, trabajar como él sabe hacerlo. No es bautizado, trabaje para la obra. No conoce la palabra, sirva a la iglesia. Porque entonces usted tiene una mente que dice, sé que mi iglesia no es mía, sé que las ovejas no son mías, sé que el hermano tiene anhelo de servir y dejemos que Dios trabaje en él. Dios va a trabajar en él, ¿vio? Pero el mismo ser humano hace que el hermano no sirva porque tiene que ser bautizado, porque no está listo. Del momento que este hermano está sirviendo, Dios ya sabe que él ya está hambriento por conocer a Dios. Aunque el hermano no lo sepa y lo confiese y lo diga, que no se siente preparado. ¿Vio? Entonces, me fascina esto. Porque entonces, en la vida de los redimidos se refiere a las enseñanzas básicas, principios, elementos, los cimientos de la doctrina de cristiano. ¿Vio? O sea, que el mismo cristiano dice, no, yo voy a hacerlo como me enseñaron, no como Dios quiere, sino como el hombre quiere. ¿Van entendiendo? Entonces, ahí entra ese, por tanto, entonces ahí entra prácticamente como nos dicen, por tanto, dejando ya los redimidos de la doctrina de Cristo. Porque Cristo ya está en la práctica y el ser humano quiere estar todavía en la misma doctrina del hombre. Y entonces confundimos una cosa y no dejamos que la otra persona empiece Cristo a trabajar, en el mismo espíritu, trabajar para él, servirle a él, tener una relación con él. Vamos, hermano, y tenemos que quitar esa mediocridad de nuestras mentes y dejar, porque a conciencia yo veo que esta palabra, ¿por qué me complace decirla? Porque cuando los que están sirviendo ahora, los que están sirviendo ahora, los líderes que están sirviendo de independencia, cuando fui, los bauticé. Los que ahora están ahí, la hermana Ana, la hermana Cristina y nuestra hermana Rosario. Y los bautizamos. Y ellos antes y ahora están fuertes y continúan en la obra. Porque habían otras hermanas que ya eran bautizadas, pero ahora no están con nosotros y están los que no eran bautizados. Ahí entra la escritura, los primeros, los últimos serán primeros. Y estos son los hermanos que ahora el Señor está usando, gloria al nombre del Señor. Y están caminando y están haciendo y ahora alaban al Señor, cantan al Señor. Hermanos, llevan la obra del Señor y saben lo que están haciendo, no perfecto, pero Dios lo está usando grandemente a ellos. Si yo un momento fuera, pero no, porque ella porque aquella no ha aceptado al Señor Jesucristo, porque esta persona no ha sido bautizada, no va a hacer bien la obra de Dios. Y eso me enseñó a mí, antes de eso, que con mente abierta sé que esta iglesia no es mía, es de Dios. Yo soy parte de la iglesia, usted es parte de la iglesia, y tenemos que entender que somos parte pero la cabeza es Cristo y Él hace como quiera. Por eso le dije en la interpretación, Él mismo constituyó unos apóstoles, evangelistas, maestros, pastores. Él mismo constituyó, Él mismo hace todas las cosas. Entonces, el que cree que ha recibido el llamado, que le crea a Dios. El que cree que puede hacer cosas y liderar un ministerio, que le crea a Dios. Y Dios va a hacer la obra en él. Y él mismo le va a poner el discernimiento para que se someta. El mismo, no es aquí nadie más, sino mismo Dios. En todos nosotros, trabajando, creciendo,
Él enseñándonos, motivándonos. Cuando Él mismo hasta nos da, nos da el desánimo y Él mismo nos motiva, nos enseña en forma que Él es que está en todos nosotros. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Reciba, hermano. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. ¿Vio? ¿A través de qué? De la palabra. 1 Pedro 2:2 dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está, ¿no? Entonces, nos exhorta a los creyentes a anhelar intensamente la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, con la misma necesidad con la que un bebé recién nacido busca alimento. Y el objetivo es nutrirse de la enseñanza pura para lograr madurez espiritual, crecimiento y una experiencia plena de salvación. O sea que, en otras palabras, es como usted y yo no tenemos que vigilarnos. Y usted y yo tenemos que exhortarnos. Usted y yo tenemos que hablar verdad. No porque usted es líder, yo sea líder o todos seamos líderes. No voy no me atrevo, no. Si no se atreve, pues entonces tampoco ande por ahí chismoseando. Porque esa es una de las cosas. Que a veces no se atreve, no pone en práctica el espíritu que está. Pero entonces sí va ante el hermano a decir: mira, el hermano está haciendo esto malo y esto, porque aquí lo dice, aquí no. Vaya directamente ante el hermano y dígale: mira, aquí hay algo mal, no sé. Vamos a orar que el mismo espíritu nos revele y nos dé la interpretación, porque esto no está, creo que no está correcto. No llegando a acusar al hermano, acusando al hermano, sino esto no está correcto y vamos a estudiarlo y que el espíritu nos revele la verdad. ¿Ah? Porque nos dice en Juan 8:30, dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. En eso Dios nos ve que permanecemos y somos discípulos si practicamos una misma enseñanza. Porque, como leí al principio, habla verdad cada quien con su prójimo, juzga según la medida lo consistente a la paz en vuestro corazón, ¿cierto? Y nos dice: Padre, santifícalos en esa verdad. No santifícalos en ningún hombre, sino en tu misma verdad. Porque tu palabra, dice Jesucristo, es tu verdad. ¿Vio? Entonces, ahí mismo vamos practicando las cosas. Entonces, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tenemos que hacer y esto es lo que tenemos que seguir. Es un crecimiento en la Escritura. Tenemos crecimiento. ¿Por qué crecimiento? Porque a veces hay personas que se sientan en los dones que Dios le ha dado. Usted tiene don de evangelista y no quiere evangelizar porque no quiere crecimiento de otro. Viendo que prácticamente se está negando su crecimiento. No sé con qué Dios está hablando. O sea que yo mismo retengo mi crecimiento porque no practico lo que estoy haciendo, porque no quiero que el otro crezca. Sí, porque la Escritura dice: crezcamos todos. Crezcamos todos en unión, crezcamos todos en esta enseñanza. Y uno se siente, es como decir, no batea ni deja batear. Así, ¿no? Más claro. Entonces, y Cristo los quiere y nos dice: no, todos a enseñanza, porque todos nos hemos llamado. Sí, Señor. Entramos en la introducción, como dice, vuelvo y repito, como es digno de la vocación en la cual fuimos llamados. O sea, una vocación en la cual fuimos llamados, porque prácticamente Jesús mismo dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, Él no está discriminando uno, sino que usted, todos ya hemos sido llamados al Señor. Somos cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Entonces, ir y hacer las cosas. Unos sometiéndose a otros y otros siguiéndose sometiendo a Cristo y a otros. Porque esto es así. Un dame y toma. Todos nos sometemos, todos aprendemos y Dios enseñándonos a todos nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahí nos dice, y nos exhorta ahí mismo en 1 Pedro. Y nos exhorta a los creyentes a anhelar intensamente la leche espiritual no adulterada. Por eso es muy esencial que cuando usted le enseñan, usted mismo, con la misma escritura, se cerciore que es la misma palabra de Dios. Y a través del mismo Espíritu Santo es la misma interpretación que me está dando a mí, se la está dando a usted. Porque estamos en un solo espíritu. Porque no podemos andar dos
oye, pero yo no creo, pero ¿cómo tú estás diciendo? No, estamos en el mismo espíritu creyente. Acuérdense que el Padre es un solo. Entonces, todos nosotros creemos una palabra y todos nos volvemos uno solo también. Pero claro, confirmándolo a través de la misma escritura. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Esto no es pura enseñanza, esto es estudio bíblico. Gloria al nombre del Señor. Y aquí nos dice, por añadidura, como dice en Pedro, según de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añade a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. ¿Cómo si? Mira, vuelve y repite el ciclo. Según de Pedro 1:5. Dice, por añadidura, vosotros también poniendo toda diligencia nos dice. Por esto mismo, añade a vuestra fe virtud y a virtud conocimiento. O sea que la diligencia viene siendo también disciplina. O sea, en la disciplina es que podemos lograr todas las cosas, ¿cierto? A veces no me quiero echar los productos y me levanto a echarme los productos. A veces no quiero orar y me levanto y tengo que orar. O sea que disciplina. Entonces nos dice, ¿qué nos dice? Vuelvo y repito esto. Diligencia, por esto mismo añade a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Nos insista a los creyentes a poner toda diligencia en añadir a nuestra fe virtudes como virtud, excelencia moral, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad. Y nos motiva al crecimiento activo, a la madurez espiritual, utilizando la fe recibida de Dios como la base para desarrollar un carácter cristiano sólido y productivo. ¿Vio? O sea que tiene que ser productivo todo lo que hacemos para Dios. No estancamiento. Cuando hay un estancamiento en una persona, tiene que sacudirse. Porque mira, hay muchos hermanos que hoy día están estancados y Dios les habla y no hacen nada por sacudirse. No hacen nada por sacudirse. Y Dios les sigue hablando y ellos juran que Dios no les está hablando. Viendo que Dios a través de la misma escritura nos da, como nos dice en 1 Pedro, ahí mismo 2:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe, dice fe. O sea, a través de lo que Dios me va enseñando, yo mismo tengo que practicar ¿qué? La fe. Ajá, ¿sí o no? No dice fe y virtud. Y a la virtud conocimiento. O sea que yo mismo le voy añadiendo a través de la misma enseñanza de Cristo. O sea, ya está ahí. Está la enseñanza, ya está Dios con nosotros. Pero yo mismo tengo que practicar la fe, conocimiento, virtud, dominio propio, paciencia, afecto, piedad. Yo mismo tengo que practicar esto. Yo no siento piedad por otra persona, pues tengo que practicar la piedad. Yo tengo que tener mucha piedad con mi hijo Jaime Santiago. Con mi hijo Jaime Santiago lo pongo porque tengo que tener un carácter de amor hacia él, pero también usando un carácter que lo que está haciendo no se puede repetir año tras año lo mismo. Entonces yo tengo que tener piedad, pero también teniendo carácter y amor en ponerle disciplina, que tiene que hacer las cosas para que mejore su vida o para que yo haga cosas por él. Porque con Dios es lo mismo. Dios me da porque yo me someto a él. Entonces yo no puedo aceptar algo que es incorrecto, que le va a afectar a él. Un principio es igualmente Dios. No quiere que nosotros afectemos, pero también exige que yo ponga de mi parte. Ajá. Entonces yo tengo que poner mi parte en decir, Señor, pues tú me mandas a orar y yo no oro, pues yo voy a orar. Señor, tú me mandas que yo lea tu palabra y yo no quiero leer. No, entonces yo tengo que leer, porque es parte de disciplina y es parte que Él me va a dar a seguirme proveyendo las cosas. Porque eso es que el hombre quiere ser, muchos hombres o muchas mujeres quieren ser más que Dios. Y entonces creen que si la persona hace algo malo, tiene que usted pagarle con bueno, así no. Si hace malo y sigue continuando haciendo lo malo, pues usted tiene que tener amor y carácter de amor, pero ponerlo en disciplina. Deja de hacer esto y vas a seguir obteniendo esto. Si tú no dejas de hacer esto, pues no vas a obtener esto. Así no es sencillo.
Entonces usted está practicando la piedad, está practicando el amor, porque amor no es aceptar algo malo, sino aceptar recompensa por algo bueno. Tú haces algo bueno y la recompensa es algo bueno. Hace algo malo y la recompensa es algo malo. ¿Qué es algo malo? Vamos a ponerle, usted teniendo lo de su renta y prefiere tomárselo en trago. Ojo, teniendo su renta y prefiere tomárselo en trago, o comprarse pelucas, o comprarse ropa, o hacer de todo. Y entonces el dueño necesita su renta. ¿Y qué es lo que hace? Llega ese mes y lo primero que le va a decir, bueno, me va a tener que desocupar la casa. ¿Vio? Y parece como no, porque es así. Usted da o tiene. No tiene porque no está dando. ¿Están entendiendo? Y entonces podrán decir, pero hermano, siendo usted pastor, ¿por qué con su hijo así? No, porque no soy yo, es él. Y acuérdense, claramente dice la escritura, que ya el pecado de mi hijo y el mío no me toca a mí, ni él el mío. Cada quien pagará por sus propios errores. Gloria al nombre del Señor. Y eso es madurez espiritual y crecimiento. Ahora que está haciéndolo algo bueno y que usted le haga lo malo a él. Entonces ahí va a estar mal, porque ya se va directamente con Dios. Entonces esto es de parte y parte, tiene que crecer y tenemos que crecer, porque usted está practicando lo más posible el 75%, para no decir el 100%, el 75% en hacer lo bueno, y es parte de lo bueno. Y entonces eso no me va a desmotivar de seguir haciendo lo que es bueno. Mi hijo no me va a desmotivar si lo hago lo bueno. No, yo tengo que seguir haciendo mi parte, es mi parte que me toca, y seguir orando que Dios un día, pues él y Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y a veces muchos no entienden. El que te tiene la mirada dice, este es un pastor malo o un hermano malo, mira cómo trata. No, usted no quiere lo malo. Porque la misma escritura nos dice que nuestros hijos heredarán. Pero si el padre no mete en exhortación a sus hijos, entonces será quitado el sacerdocio, como fue Elí y sus hijos. Escrito está. ¿Qué le pasó a Elí? Ya no escuchaba palabra y puso a Samuel para que Dios hablara a través de Samuel. ¿Ah? Y Elí ya no escuchaba palabra, y no entraba, porque decía, la misma escritura dice, no se escuchaba palabra porque era profeta, acahueteaba a los hijos en todo lo malo. No quería, ellos hacían lo malo y él no les decía nada. Chaval, le colocan basura a las casas y entonces yo no puedo decirle nada a mi hijo. No, yo tengo que decir, lo que está haciendo es malo. Y si sigue haciendo lo malo, pues no vas a obtener esto, porque estás haciendo lo malo. Y si no lo haces, pues eso es tu problema. Pero no vas a recibir algo bueno de parte mía, sabiendo que estás haciendo lo malo. Y es parte, pero no soy yo, pero es parte de que tú sabes que tú puedes hacer algo. Y eso pasaba con Elí. No le quería decir a los hijos nada lo que están haciendo. Llegaban ellos y sacaban la comida que era, y tenían que hacer lo que les daba la gana, y ante el pueblo era malo porque el pastor no le decía nada al hijo. ¿Y qué dice la escritura? Les quitó el sacerdocio y nadie heredó nada, nos dice la escritura. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener carácter de castigarlo, porque castigarlo es un carácter, de reconocer que hay algo malo y usted no lo está aceptando. Enseñanza de Dios. Y ahí está escrito. Entonces otros dirán, pero tú eres malo. Pero ahí está escrito. Porque prefiero yo decirle, llamar la atención y decirle que eso está malo, que quedarme callado y dejarlo así. Porque no le estoy enseñándole nada. Ajá, ¿vio? Entonces ahí tenemos que estar claros en eso, amados hermanos. Sí, Señor. Esto es enseñanza, palabra de Dios, amados hermanos. Sí, Señor. Seguimos, entonces nos dice aquí mismo, nos dice que la gracia y en conocimiento, según de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, dice, y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, y antes bien, crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que el mismo Padre lo dijo Isaías, que vuelvo y lo repito, le doy un hijo principado sobre mi hombro. ¿Ah? Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y acá mismo el Señor le habló cuando se figuró nuestro Salvador, que estaba Pedro, Juan y Jacobo, y le dijo, a él escuchar, este es mi hijo amado, le dijo el Señor, ¿vio? O sea, a él escuchar, porque
es como si fuera yo mismo, Ujú. Jehová. Y es que Él mismo es, a través de Jesús. Ujú. No podemos entender, no, que Jesús no. Jesús es el mismo Padre, el Espíritu es el mismo Padre y el Padre revelado en el Espíritu y Jesús. Así nomás, claramente, porque ellos piensan, hablan y actúan, porque Jesús decía, yo hablo y actúo y hago todo lo que mi Padre diga. Eso es lo que yo hago. ¿Vio? Entonces aquí mismo nos dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Qué maravilloso es esto. Y nos Sí, dice, Señor. dice, incita a los cristianos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este versículo exhorta a madurar espiritualmente, fortalecer la fe para evitar el error de falsos maestros y vivir en obediencia, dando gloria a Dios. ¿Vio? Falsos maestros. ¿Cómo que falsos maestros? Sí. Acuérdense que de todas maneras usted tiene que tener abierta a estudiar con otras organizaciones. Yo estudié aquí con Testigos de Jehová. Son falsos maestros, porque la misma escritura nos dice. Estudié con católicos, estudié con Séptimo Día y estudié con los mormones. Y ahí vemos que son falsos maestros. Porque conforme la escritura nos ve y es prácticamente, es que no, usted no, a mí me enseña, la misma escritura nos enseña, aunque vienen con la misma palabra de Dios. Pero ahí usted tiene que estar exhortado y decir, no, wow, no, Señor. Y yo decidí no seguir a ninguna de esas, sino que dice, bueno, Señor, guíame tú a través de tu misma escritura. Y así aprendí y estoy aprendiendo a seguir en el conocimiento de Dios, no en falsos maestros. Sí, hermano, porque así lo hay. En la misma escritura nos dice, Sí, hay Señor. hay falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas. Nos habla la misma escritura. Y aunque él mismo lo constituyó, pero así mismo el enemigo siempre ha imitado todo lo de Dios. Entonces el enemigo mismo está bíblicamente, lo está, porque inclusive el enemigo a nuestro Jesús se quiso pasar por Dios y le dijo, si me adoraras, todo esto te daré. Oye, mira cómo es el diablo, sabiendo que el universo, los cielos y la tierra le pertenecen a Jesús, porque nuestro creador se lo dio, se lo entregó a Jesús. Y viene él, este diablo que no tiene escrúpulo en nada, y a decirle que si tú me adoras, Jesús, te daré todo esto. Mira todo lo que te tengo que dar, ¿vio? Y entonces ahí nos lo dice. Y el mismo enemigo usa también al mismo hombre para usarlo en la misma enseñanza, pero conforme a la escritura, pero la misma doctrina de él, no en la doctrina de Cristo. Entonces venimos a ver que muchos entonces lo que hacen es, dicen, pues esto me parece bien. ¿Por qué? Hay muchos pastores hoy día que simplemente incitan a los hermanos que hay que diezmar y ofrendar. Sí. Y que tienen que hacerlo así. No, usted da su diezmo y su ofrenda porque sabe que es un mandato de Dios, no es una obligación. Óigame, a mí cuando abrimos el primera obra misionera, después como creo yo que a los 2 años que los líderes empezaron a diezmar y ofrendar. Y ahora el otro comedor que ya 1 año y los líderes no diezman ni ofrendan. Pero pronto, a través de la misma enseñanza, a su tiempo, mismo Dios le va a ponerle su insistencia que tienen que hacerlo, porque es parte. Pero si no lo hacen, pues ya es problema de ellos con Dios. Y usted tiene que usar un carácter de amor hacia el hermano, porque es algo que si yo lo hago, usted también tiene que hacerlo. Porque yo diezmo y ofrendo. Todos los sábados. Mi ofrenda y mi diezmo. Y no tiene que ver una cosa con la otra, pero es parte de lo que a mí me toca. Y es parte de lo que yo hago. Y es parte de lo que tengo que hacer. Y entonces Dios mismo, como le estoy dando a Él mismo sostiene, aunque a veces yo me desanimo, aunque a veces estoy triste, aunque a veces el alma la siento dolida y que no tengo que decirle a usted, pero esto es entre yo y Dios. Y esto es así claramente, pero sigo hacia adelante porque sé que hay un Dios real y es parte de mi crecimiento. Es parte de mi crecimiento. Y entonces mi crecimiento lo enseño con usted, que así se puede con Dios, aunque yo no sienta ganas de hacer las cosas. Pero si yo me someto a la misma palabra a través del mismo Espíritu Santo, porque el que está en nosotros ve el empeño
que tú estás poniendo. Tienes pereza, pero lo haces con pereza. Es como decir, tengo sueño y no me voy a levantar a orar. No, prefiero levantarme y dormirme orando que no levantarme. ¿Vio? Aunque me duerma orando. Y yo estoy viendo que aunque tú te dormiste ahí orando, estás ahí y estás poniendo tu empeño, aunque tu cuerpo no lo puede y no lo resista. Pero es la acción con la cual tú lo estás haciendo. Y aunque tú sientes pereza y no sientes ganas, pero te levantas y oras 2 palabras y que ahí te quedas arrollado orando. Pero es mejor levantarme y quedarme dormido que no levantarme por la pereza. Y así vamos creciendo en el Señor, ¿vio? Y vamos viendo, y Dios nos va, y después ya tú normalmente lo vas haciendo, pero es práctica, disciplina y todo el tiempo. Así mismo es el dar. No quiero dar. Y entonces tú das. Oh, que tengo que dar 20,000 pesos. Y no, a lo primero te puede dar dolor, pero después tú lo vas dando normalmente, porque es parte de tu que vas creciendo. A mí me acuerdo una hermana me decía, y me reserva el número, me decía, ay, pero que me toca 20,000 pesos y todavía, mira lo que me queda. Pero es bueno recibir de Dios y no darle a Dios. Pero yo te quiero, Dios. Yo te amo, Dios. Yo sé que tú eres Dios de misericordia. Tú me cambiaste mi lamento en baile, pero a la hora que me toca me duele. ¿Vio? Entonces, y cuando hablamos de si tú no es simple evangelismo, es parte de lo que te toca evangelizar. Y tú tienes que evangelizar porque es parte de tu llamado. Porque Él te llamó a ser discípulo, acuérdese. Vuelve y le digo como dice Pablo, con la vocación con la cual Dios te llamó. Es una vocación. Y nos diste la instrucción. Tú te tienes que, todo esto es parte de lo que me toca. No, que voy a guardar esto, no, que si no recibo esto, no voy a esto, no. Usted, aunque no, tiene que dejarlo, porque es parte de su crecimiento. Y usted no puede volverse tibio, porque el mismo ser humano, cada persona se vuelve tibio por la forma de contestarle al Espíritu Santo de Dios. Porque el mismo Espíritu, que es la palabra, te dice esto es lo que tienes que hacer. Y tú pones las letras muertas en ti porque no haces lo que tienes que hacer. Entonces por eso que dice que la letra mata, pero el Espíritu edifica. O sea, ahí lo dice, pues yo no siento placer. No, si lo hice tienes que decirlo. No siento ganas, voy a hacerlo. Porque Dios me dice que lo haga. Y es mismo Dios que lo dice. Jesucristo no se enfocó en eso, pero habló del amor y la piedad. Y si la persona no tiene amor, tampoco no tiene más nada de eso de darle nada. Porque no puedes dar algo sin sentir algo. Tú tienes que tener pasión por lo que tú estás dando. Tú das y tienes pasión, acción. No tengo más, pero esto es lo que yo tengo, Señor. ¿Por qué? Oye, el mismo ángel se le presentó a María. Y Dios ha escogido tu vientre. Pero ¿cómo? Si soy señorita. Bueno, Dios le plació escogerte. Ok, Señor, no tengo maná, pero que se haga tu voluntad, ¿vio? Hágase tu voluntad. Y ella sabía que eso le condenaba ¿a qué? A muerte y a piedra o rechazada. Pero ¿qué hizo el marido? No, Dios le reveló a él, no coge porque lo que tiene es producto del mismo Dios. Y le puso el sentir, ¿vio? Según tu relación, tu práctica, entonces Dios te da el deseo como el querer. Ahora, tú tienes que practicarlo en hacerlo. Por eso dice, añade a tu fe virtud. Dios nos dice que nos añade a lo que yo creo en Dios. O sea, ya está en mí, ya está escrito. Entonces el mismo dice, añade a tu fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. O sea, ya está en mí, pero yo tengo que añadirlo en la práctica. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Vio? Y aún tu vecino es parte de tu práctica. Porque aún está el deseo como que es decir, no te toca a ti. ¿Por qué? Porque tú ves que tú no puedes y quieres empeñar el televisor para hacerlo, pero estás haciendo más. Oye, y hasta eso tiene que tener usted discernimiento espiritual, porque tú no puedes empeñar tu televisor para darle al otro. Al menos
que en el discernimiento, porque tenemos discernimiento, Dios nos ha añadido ese discernimiento que usted tiene que practicar ese discernimiento. ¿Ah? Sí, así nomás es. Él nos da el conocimiento y el discernimiento a través de las mismas acciones. Porque si yo puedo, tú puedes. Sí, y si tú Señor. puedes, yo puedo. Sí. Porque no es posible que tú gastes lo tuyo y después lo mío me toca darte lo que tú gastaste y que tenías que guardar. ¿Sí o no? Entonces, claro, ahora si tú tienes algo, una asignación que Dios te ha dado, tú obras en esa asignación porque es la asignación que Dios te dio y tú tienes que, aunque tú no quieras, tienes que hacerlo, aunque te quede sin un peso en el bolsillo. Y el otro no va a entender lo que está haciendo, no es Dios y tú. Exacto. ¿Vio? Entonces tú tienes que hacerlo porque esta es tu parte que te toca a ti. Y es parte que cuando tú lo enseñas, muchos lo creen. Pero no sabiendo que ya tú lo has hecho primero. Y tú tienes que enseñar algo que estás practicando. Y que el Señor te ha enseñado a través de la misma escritura. Tremendo eso. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Sí, Señor. ¿Vio? Entonces ahí nos dice, en esto mismo dice, nos dice en gracia y conocimiento, 2 Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, a él sea la gloria y la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Y 2 Pedro 3:18, que diga, nos dice, este versículo exhorta a madurarnos, ya lo leí. Entonces vamos al segundo punto, progreso espiritual. Efesios 4:16, que es el mismo versículo, sino que ya di el primer versículo y llevo una hora, dice, pero voy a este lo voy a decir más rápido. Dice, Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Vio cómo dice eso? Esto destaca que la iglesia es un cuerpo unido y fortalecido por Cristo, donde cada miembro es esencia y la madurez espiritual se logra no de forma individual, sino trabajando en conjunto, unificando por el amor y la verdad. La función principal es que cada parte cumpla su rol para el crecimiento común. Crecimiento común. Nos dice en Job 7:19, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de mano aumentará la fuerza. Job nos enseña a través de sus mismas acciones. No obstante, proseguirá el justo su camino. Es una declaración de perseverancia y fortaleza espiritual. El mismo Job nos enseña. En medio de la adversidad extrema, y Job, a pesar de su dolor, afirma que quienes viven con integridad, manos limpias, no se rinden, sino que crecen en convicción y fuerza moral. ¿Vio? El mismo Job. Y muchos hablan de esos versículos. Pero Job, ¿cómo? Pero ¿por qué Job pudo él crecer más en esa fuerza espiritual? Porque practicaba lo que el mismo Señor, nuestro Creador, le enseñaba. No sabemos la historia de Job y él mismo nos incita, pero es justo. Él mismo dice, mire, ahí vuelve y le dice, pero no obstante proseguirá justo su camino y el limpio de mano aumentará la fuerza. O sea que no importa lo que te pase, entonces como eres justo, el mismo dice, el limpio de mano aumentará la fuerza. O sea que aunque tú no veas, te sientes desanimado, tú estás viendo que vas como multiplicándote y vas creciendo. Ajá. Porque vemos que Job, vemos cómo fue restaurado por el mismo Dios, no fue por el hombre, no fue por Satanás. Acuérdense, Dios usó a Satanás para que lo llevara a esa prueba, a esa asignación. Pero ¿cómo? Dios mandando que sí, esa asignación, enseñarle al mismo diablo que sí se puede con la fe creciendo en Dios. No esperando la fe algo, sino que tu fe crezca en Dios. Por eso nos ponen a Abraham también, que la fe de Abraham creció, el padre de la fe, porque su fe estaba en Dios, no en lo que iba a suceder o en lo que Dios le iba a dar. No, su fe creció en Dios porque tenía una relación, un conocimiento del mismo Dios, sabiendo que Dios no lo iba a dejar solo. Se sentía solo. ¿Por qué? Dime decir, hermano, ¿por qué cuando Abraham subió dejó a sus dos siervos que iban con él? Porque si él los lleva, lo desmotivan,
de la asignación del mismo Abraham. Porque dijo, espérenme aquí. Y subió nomás con el hijo. Y él dijo, Señor Padre, pero tenemos la leña. ¿Y a dónde está? Tranquilo que Dios proveerá. Si Abraham hubiera subido con esos otros, lo habían desmotivado y no lo dejaban. Por eso es que Dios te va a poner personas que en verdad te motiven en tu asignación. Y personas que no están motivadas, no los va a poner al lado tuyo, ni van a crecer contigo. Porque ahí pasa esto, que cada persona tiene un tiempo para tu caminar, para este llamamiento tuyo. Hay personas que no van a querer pasar al otro nivel, pero hay otros que van a seguir creciendo en tu mismo nivel. Y van a seguir creciendo y enseñando a través de todo lo bueno que Dios va a hacer en cada varón. Nos enseña a través de José y Moisés. De Josué y Moisés, ¿vio? Y Abraham nos enseña todas esas cosas. Y acá podemos ver en Job cómo Dios ve que sí se puede con él, en la fe que tengas en Dios. Todo lo que estamos pasando, lo que has pasado y lo que estás pasando, es parte de que Dios provoca eso en ti para un crecimiento más. Y que no lo vas a ver ahora, lo vas a ver. Mira, tú lo vas a ver en tu futuro, no en el presente, sino en tu futuro. Y el futuro te va a traer al pasado, y en el presente cómo Dios te va llevando en paso a paso para tu crecimiento. O sea, siento que yo voy en un crecimiento, y un día que esté en el futuro voy a mirar hacia atrás y vemos que todo lo que Dios hizo en este caminar, que nomás entre yo y Dios, es parte de mi asignación, y que yo tengo que mantenerme firme porque Él me da el ejemplo de aquellos varones como Job o como Abraham, y no le menciono los otros. ¿Vio? Y cada uno diferente asignación, cruel asignación para cada quien en su momento. ¿Vio? Y entonces parte de que yo tengo que crecer en Dios, mi fe en Dios. Mi fe es en Dios, no en lo que yo voy a obtener o lo que Dios me va a dar, sino en Dios. Porque hasta Dios eso lo sabe. Él conoce que mi fe está en Dios, lo que va a pasar en mi vida es en Dios. Y que Dios es el que lleva el timón de mi vida y de tu vida. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Vio? Entonces, tremendo eso, ¿no? Y ahí nos habla Job, que una declaración de perseverancia. Mira, Salmo 84 dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Mira cómo dice, Salmo 84, 17, irán de poder en poder y verán a Dios. O sea que, ¿cómo lo dice? No un poder que es de una vez sólido, no. Poquito a poquito Dios está dando poder y te va acercando a Sión. ¿Qué significa Sión? Dice, Sión en la Biblia representa principalmente la ciudad de Jerusalén, conquistada ¿por quién? Por David, evaluando la ciudad santa de Dios y su presencia. Y la iglesia o el reino celestial es un concepto espiritual, refugio, pueblo escogido por Dios y reino futuro de la gracia. O sea que entonces, ¿qué nos dice? Usted es un escogido de Dios. O sea que, por eso dice, el que mora al abrigo del Altísimo se coge a la sombra del Todopoderoso. Ajá, ¿vio? Entonces, ¿qué? Sion significa el mismo Dios. Tú eres escogido por Dios y Él va a estar contigo en el lugar que tú estés o que vayas. El mismo Dios. Porque te vas creciendo, fortaleciéndote en el mismo Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Y es una promesa de vitalidad, crecimiento constante, estabilidad espiritual para quienes viven según los caminos de Dios. Compara al creyente con dos árboles fuertes, la palmera, fruto, resistencia, y el cedro. ¿Vio? O sea que no, Dios mismo simboliza somos como cedro o como una palmera. Y sabemos el significado de la palmera, significado como es el cedro. Gloria al nombre del Señor. Y aquí termino. Para no seguir más adelante. Dice 1 Timoteo 4:15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mira, hermano, quien está construyendo no suele tener tiempo para destruir lo de otro.
O sea, usted se tiene que concentrar en el llamado de Dios. Porque todo el que tiene el llamado de Dios, que ha concentrado nomás como el caballo, firme a la asignación que Dios le ha dado. Y no tiene tiempo para destruir la vida o la asignación de otro. Enfócate en lo tuyo, en la asignación que Dios te da. Porque si eres fiel en lo poquito, el mismo creador del universo te pondrá en grande. Palabra de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Aleluya.